enfoque. Excelente presentación, Alejandro. Creo que ha sido muy claro y muy útil, entiendo, para ustedes. Directamente. Voy a procurar ser breve y conciso con respecto a este tema que les comentaba hace algunos minutos. Es la modificación de placa de ateroma, la aplicación de la aterectomía rotacional o rotablator en lesiones calcificadas. Ha sido definida la calcificación como una plaga existencial del intervencionismo. Las arterias coronarias calcificadas realmente son un desafío increscendo. ¿Por qué? Porque la edad de nuestros pacientes ha crecido significativamente en los últimos 10 años, la prevalencia de diabetes es mayor, la insuficiencia renal crónica va de la mano de la presentación de calcificación intimal, superficial, que es la que realmente nos interesa, la enfermedad de múltiples vasos. Todo ello hace a la complejidad y la asociación de complejidad de lesiones, tronco, múltiples vasos, bifurcaciones, oclusiones, etcétera, etcétera, con calcificaciones severas. ¿Cuáles son las implicancias de la presencia de calcificación? Realmente representan un problema cuando las vamos a tratar con balón, pues dificulta el implante del stent y disminuye la expansión, aumentando la incidencia de mala posición. Es decir, no resulta el tratamiento de un número que no me animaría a definir, entre el 5 y el 10% de los pacientes en general. Disminuye la tasa de éxito del procedimiento y lo más preocupante es que la presencia de calcio incrementa las complicaciones y también incide en los eventos alejados. Desde un punto de vista clínico, que es lo que nos debe interesar, si ustedes analizan esta revisión de un pool de 7 trials contemporáneos, es un trials liderado por Serruis y colaboradores, donde se suman 6.296 pacientes y se comparan aquellos con calcificación, 1.291, y aquellos con ausencia de calcificación, tratados con balón y stent, en su evolución a 3 años, ustedes pueden observar que la mortalidad en pacientes con calcificaciones severas aumenta al 10.8% con respecto al 4.4% en aquellos que no tienen calcificación angiográficamente estimada. Lo mismo ocurre con la tasa de infarto o la combinación de muerte e infarto, y tal vez tan preocupante como el infarto y la muerte sea la trombosis definida alejada de 3%. ¿Rotablator resuelve el problema de las calcificaciones? Indudablemente no, pero es un instrumento que personalmente venimos utilizando desde hace 25 años y ha ido oscilando su tasa de uso con la inclusión de stents, primero convencionales y después de stents de segunda y tercera generación. Tiene la particularidad, y no voy a pasar a describir este device, pero su efecto es no solo pulir las lesiones calcificadas, sino fracturar anillos de calcio sólidos, consistentes, que son realmente los que impiden la expansión del balón y como consecuencia la expansión del stent. Existe una clara sinergia entre el tratamiento con Rotablator y los nuevos stents con drogas, fundamentalmente los de última generación con strats finos y drogas más efectivas, algunos de ellos con polímeros biodegradables. Tal es así que la combinación de DES y Rotablator reduce dramáticamente la tasa de MACE de eventos combinados duros a 10% por año con respecto a la histórica con stent convencionales de más de 30%. Perdón, principalmente a expensas de la reducción de la revascularización.
Esta sombra en forma de C que están viendo en la pantalla no es más que toda la arteria coronaria derecha calcificada en un paciente que, como ocurre frecuentemente, no tiene solamente lesión de coronaria derecha, sino también de descendente anterior y circunfleja. Intervención que efectuamos en 2 tiempos. Aquí solo pudimos avanzar la cuerda y no pudimos avanzar un balón, puesto que el calcio lo impedía. Cuando no podemos avanzar balón tenemos 2 alternativas. Una es derivar el paciente a cirugía y la otra es implementar aterectomía rotacional. Si ustedes se fijan, hay en el tercio medio de la arteria una imagen nodular que quien no esté muy avisado podría decir tiene un trombo dentro de la arteria coronaria derecha, y en realidad es un nodo calcio de los más desafiantes para el tratamiento con rotablator. Esta es una oliva de 1,75 mm avanzando a 180.000 vueltas y puliendo con su superficie diamantada distal el calcio ubicado desde el tercio proximal al tercio medio y distal de la arteria. Y estas imágenes que ustedes están viendo, circulares, pero fracturadas, no son más que el calcio circular fracturado por rotablator, que de esta manera permite aumentar la compliance de la arteria e implantar un stent con imagen bien expandida, simétrica, tubular, y ese resultado que ustedes vieron. El último estudio, el único que voy a mencionar, randomizado con rotablator, randomizó 240 pacientes, 120 y 120 con tratamiento convencional, balón, stent con droga, y 120 a rotablator. Si ustedes se fijan, la tasa de complicaciones en esta entidad de arterias y pacientes fundamentalmente muy riesgosos, no hubo no reflujo y la mortalidad fue del 1,7%. Y además de haberse utilizado, independientemente de que se utilizó una droga ya en desuso, que no se utilizó IBUS para guiar el procedimiento y debería haberse utilizado en el estudio, que 55% de las calcificaciones fueron angiográficamente moderadas, que se excluyeron pacientes con obstrucciones de tronco y oclusiones crónicas, que son indicaciones concretas, la tasa de éxito primario fue 92% a favor de rotablator versus 83%. ¿Por qué? ¿A qué se debieron los fracasos? Se debieron a que no pudo transponerse la obstrucción en un porcentaje de aproximadamente 15% de los pacientes, no pudo dilatarse la lesión con balón, o los stents, al intentar avanzarlos, en 3 casos se desplazaron como consecuencia de la presencia del calcio haciendo resistencia en la arteria. La tasa de restenosis fue la misma. En conclusión, y coincidiendo con el Consenso Europeo 2015, recomendamos obstrucciones calcificadas severas estimadas con IBUS, de obstrucciones de ostium, bifurcaciones, estenosis de tronco, oclusiones crónicas totales, ablación de stent subexpandidos, llevar adelante esta práctica con aterectomía rotacional, que es una recomendación europea clase 1 con falta de evidencia, pues los estudios realmente randomizados escasean por razones obvias que podríamos comentar después. Lo cierto es que rotablator es muy amigable en tanto y en cuanto tengamos una experiencia suficiente y una frecuencia de uso del dispositivo suficiente también como para poder lograr los resultados que hemos mostrado recién. Gracias. Diez minutos vamos a tomarnos, ¿te parece? Tenemos 10 minutos para preguntas. Preguntas no a mí, sino a los demás expositores. Dijimos descontracturados, dialogando, comunicándonos. Sí. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias. No estoy en la especialidad, simplemente una pregunta del sentido común y de no estar en la especialidad. Y va la pregunta hacia el rotablator. Digamos, la duda que me genera de la ignorancia, digamos, es
Todas esas placas de calcio que el rotableico desprende, ¿no pueden generar una isquemia posobstructiva? Es una pregunta muy racional, la suya. Primero, la oliva, que es esa cabecita de fósforos que tiene distalmente el catéter, tiene diamantes incrustados, pequeños, que al girar a 150, 180 mil vueltas, hace que las partículas de la placa, y esto está suficientemente demostrado durante años, se ha observado e investigado, son inferiores al tamaño de un glóbulo rojo. Por lo cual, si la técnica es bien aplicada y el tamaño de la oliva es el apropiado, no debería por qué haber embolia distal o lo que nosotros llamamos síndrome de no flujo, es decir, la detención del flujo. Si se fija en el estudio o revisamos el estudio que hemos mostrado, la tasa de este tipo de complicación, que es el no flujo, es de 0%. Y realmente debería ser en cualquier experiencia menor por lo menos a 1%. Y lo segundo es que el objetivo del rotablator, de la utilización del rotablator, hay otro dispositivo que está en uso en estos momentos, pero en una fase todavía primaria. El objetivo, sinceramente, no es ser agresivos en pulir la lesión, sino en fracturar el arco completo de calcio. La fractura del arco completo de calcio por el rotablator, que vibra, además de rotar, hace que se pueda implantar un stent con muy buena expansión. Nosotros tenemos hasta el momento 1.500 intervenciones efectuadas en el transcurso de 25 años y realmente estoy hablando en base a la experiencia y no a lo que hemos leído. Sí, yo quería hacer un comentario, porque la verdad que de las tres charlas de Alejandro, Juan Manuel y la suya, nos demostraron que evidentemente los avances tecnológicos nos ayudan a resolver problemas que nosotros nos enfrentamos todos los días. No hay duda del iBus, cuando uno necesita la ayuda que le da, el rotablator y el de flujo reserva. ¿Cómo creen ustedes, y un poquito para abrir un poco la discusión con los financiadores que no los escuché hablar, que deberían acompañarnos en estos desafíos que nosotros tenemos y que encontramos soluciones en este tipo de tecnología, cómo ellos deberían acompañarlos con el apoyo, ¿no? Yo modero. Yo modero y hablo de rotablator. Bueno, está bien. O de tronco, si De vuelta vuelvo a que el desafío de la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en la República Argentina, que hay un desafío en disminuirla y que todos estos elementos tienen un punto justo para su indicación. El doctor Telaina especificó cuál era el flujo, el IBUS o el eco intravascular. Yo especifiqué cuál es, dónde poníamos el flujo fraccional de reserva. No es para todos, pero evidentemente tienen que pensar que cuando uno indica un método de estos, debería por lo menos consensuarse con el médico la aprobación del método en diferentes o en diferentes tipos de pacientes y de lesiones. O sea, ¿qué pensamos? Sí, totalmente de acuerdo y coincido con la estrategia de invitar a nuestros financiadores, que son los invitados de hoy, a participar activamente en esta discusión. Yo diría que el recurso económico está, lo sabemos, no solo en cajas de cartones, pero el recurso económico está. El punto es que uno les tiraría un poco la pelota al financiador, ¿qué tipo de análisis hacemos? Si nosotros sacamos fotos de lo que estoy pagando mensualmente a los prestadores, a quienes hacemos las prácticas o los dueños de las instituciones de salud, o anuales, o hago análisis de mediano plazo al menos. Si esto no es así, no nos vamos a poner de acuerdo nunca y vamos a estar hablando en paralelo sin ningún tipo de conexión. Hacemos estudios, yo pasé rápidamente, pero hay un modelo de Markov, hay otros modelos para hacer estudios de mediano plazo
para ver realmente, porque el costo incremental inicial es más alto con el uso de cualquiera de estas tecnologías, pero el costo incremental final es negativo si la intervención no es seguida de reintervenciones o de eventos cardiovasculares mayores. Sabemos además, por otro lado, que el presupuesto del porcentaje de PBI dedicado a salud no es pequeño en Argentina, y de ese presupuesto en salud lo que se dedica a dispositivos médicos más o menos es el 10%, y de ese 10% el 90% es de traumatología. En el 10% estamos metidos nosotros, con cirugía, con todo. Así que realmente pareciera que para los fondos, los recursos económicos que hay, no hay problemas. Tenemos una dificultad entre nosotros y la industria que vende dispositivos y los pagadores para agilizar esta circulación de dinero, pero utilizada como corresponde. Esto es lo que me parece a mí como... ¿Qué tal? Bueno, yo quería hacer un comentario y una consulta al doctor Fernández Murga. Lo más difícil que hay en este momento para las autorizaciones son los stent con droga. El PMO creo que rige desde el 2003, 2004, estamos en el 2016. En aquella oportunidad no había registros en la Argentina de cantidad de procedimientos ni de cantidad de stent que se colocaba. En el 2007 iniciamos desde aquí, desde el colegio, el Registro Nacional de Procedimientos y Utilización de Dispositivos. Como en todos lados, no es un registro 100%, ¿no? Nosotros no conseguimos obtener el 100% de los 400 centros distribuidos en todo el país que hacen procedimientos diagnósticos, pero sí tenemos una muy buena aproximación. En aquella oportunidad se hacían alrededor de 18.000 angioplastias por año y se utilizaba alrededor de 22-23% de stent liberadores de droga. En el 2015 se hicieron más de 45.000 angioplastias y la utilización de stent con drogas en todo el país subió casi a un 65%. Entonces, la pregunta, estando el doctor Fernández Murga, que habló del tema stent convencionales o bare metal stent, que muchas veces en el informe nosotros ponemos bare metal stent, es un stent convencional, un stent desnudo, sin utilización de fármacos, o stent liberadores de droga. ¿Qué avala hoy la utilización de más del 60-65% de stent con droga con respecto a aquellas indicaciones iniciales del PMO, que eran pacientes diabéticos, lesiones menores de 3 milímetros de diámetro, lesiones más largas de 18-20 milímetros, bifurcación, lesión de tronco, insuficiencia renal y diabéticos? ¿Hay otras circunstancias que avalen el crecimiento necesario y los mejores resultados en stent liberadores de droga? Sí, sin lugar a duda, bueno, por razones de tiempo, uno no dice cómo ha ido evolucionando las indicaciones de los stents farmacológicos, por eso solamente tomé 2 diapositivas, cómo surgió las indicaciones de los primeros trabajos, pero rápidamente la comunidad médica internacional observó que en todas las situaciones, incluso en las lesiones más desafiantes como la que planteó el doctor Santaera, lesiones de tronco, bifurcación, restenosis, oclusiones totales crónicas, que inicialmente no estaban indicados el stent farmacológico, es donde el stent farmacológico es más efectivo, porque en esas lesiones o vasos pequeños o incluso injertos de puentes venosos, pacientes inestables como el infarto agudo de miocardio, que inicialmente no estaba indicado el stent farmacológico, pero porque no había suficiente evidencia, pero la experiencia y los registros, es como que el médico, la comunidad médica internacional se adelanta a los estudios llevan un tiempo para tener evidencia y con evidencia poder indicar un dispositivo. El PMO es del año 2001 y se quedó en las primeras indicaciones. Fíjense en todo lo que pasó y hoy en día prácticamente hay un pequeño nicho en el cual pensaríamos no implantar un stent con droga. Fíjense en cómo yo empecé. En el 2001 pensábamos en quién implantar un stent con droga y hoy estamos pensando en quién no implantar un stent con droga. Es decir,
tenemos que modificar el PMO y adecuarnos a las tecnologías, y hoy sí ya tenemos evidencia en todo el espectro, tanto clínico como diversidad anatómica, donde el stent farmacológico es efectivo y seguro con respecto al stent metálico. ¿Cuál debería ser la tasa de uso en estos momentos, considerando la evolución de los stents y la sofisticación con impacto clínico, obviamente, de los nuevos stents con droga? ¿Debería ser cuánto? Yo creo que hoy, en aras a la experiencia y a los nuevos desarrollos de stent, hoy habría que ver bien a quién no le pongo un stent con droga. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno ve stent convencional, 21% dura, cifra, número, 21% de restenosis. Stent con droga, en el peor escenario, diabético, 7% restenosis. Digamos, estamos ahorrando casi un 13%, 14% de pacientes con reintervención. Digamos, esto es ver la película del paciente. Nosotros empezamos haciendo película, ahora todos hacen CD, pero digamos, nosotros somos más viejos y hicimos película. El paciente es una película, hoy lo intervenimos con alguna cosa y más adelante, si no cumple el tratamiento y si no, va a progresar su enfermedad y va a tener otros eventos, y por ahí se tenga que operar y por ahí se tenga que reintervenir más adelante con nueva angioplastia. Pero bueno, si nosotros a cada procedimiento le agregamos el plus de que tiene alta tasa de volver por ese mismo procedimiento, vamos a duplicar o triplicar los procedimientos en un paciente. Entonces creo que Sí, perdón. Mi consulta tiene que ver con yo trabajo en un sanatorio, con lo cual estoy relacionada con financiadores. El punto es cuando tenemos que justificar, ¿no es cierto?, el uso de ciertos procedimientos y nos tenemos que justificarlo a través del PMO. Lo que decía el doctor, pues nosotros en realidad tenemos que justificar por qué el uso de stent liberadores de droga, en realidad. El doctor pone que en realidad, bueno, los pacientes deberíamos colocarle stent liberadores de droga, a excepción de los que no. Esta es una mirada muy diferente a la que tienen los financiadores hoy. Pero además nos encontramos con que cuando se solicita, el prestador solicita un stent liberador de droga, hay varias drogas. Sí. Entonces también nos encontramos con esta no es de utilidad actualmente y esta no. Yo no hago cardiología y les pregunto ¿qué ocurre con esto y cómo podemos defenderlo frente a un PMO? Yo le plantearía dos cosas. Desde el punto de vista del paciente, factores de riesgo de que aumentan la restenosis, diabetes y síndromes coronarios agudos, con supra o sin supra CT. Eso tiene mayor chance de volver a repetir un procedimiento si yo le pongo la peor calidad de angioplastia que tenga. ¿Sí? Y anatómicamente, lesiones largas, vasos pequeños, tienen mayor chance de volver a generar restenosis en ese lugar. Lesiones largas, digo, más de 20 milímetros, vasos pequeños menor de 2,5 milímetros, y esos tienen mayor chance de tener restenosis. Si nosotros buscamos ese grupo de pacientes, casi el 40% se vuelve a cerrar la arteria. Entonces, evidentemente tenemos que darle un procedimiento al paciente donde ese 40% pase al 7% en el peor escenario de los stents de última generación de liberadores de fármacos. Sí, para complementar su respuesta, y vamos a tener que continuar con las exposiciones, si no, no vamos a tener tiempo suficiente para la segunda parte de la reunión. Pero creo haber entendido, y si no se lo informo de todas maneras, ¿qué stents con DES serían obsoletos hoy o deberían ser no considerados? Es así, ¿no? Bueno, entonces, perfecto. Hay estudios y evidencia suficiente para discernir en los stents que liberan una de las drogas iniciales, el paclitaxel, que es inferior a la familia de los limus, sotarolimus, everolimus, sirolimus, novolimus, etc. Es claro ese concepto de que, a pesar de que no sé si hay en el mercado sinceramente este stent con paclitaxel, pero si los hubiere,
debemos considerar y deben ustedes considerar a la hora de auditar que esos stents deberían no ser considerados en este momento, dada la enorme evolución que han experimentado con el desarrollo no solo de nuevas drogas, sino también de nuevos diseños, de polímeros con distintas características, más biocompatibles, etcétera, etcétera. Y discúlpenme, pero vamos 30 segundos. En 30 segundos, sí, el impacto tecnológico tiene impacto clínico. Estamos en segunda y tercera generaciones de stent, hay nuevas plataformas, nuevas aleaciones más biocompatibles, nuevos polímeros o incluso polímeros biodegradables y nuevas drogas. Y eso ha permitido, por ejemplo, acortar el tiempo de la doble antiagregación. Son más efectivos y más seguros que los stents de primera generación. Bueno, gracias por su pregunta. Vamos a continuar con el